¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Y me da mucho gusto tener en nuestro set a Lucho Gómez. Lucho, buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches al equipo y buenas noches a toda la audiencia. Lucho Gómez es médico pediatra, ex viceministro de Salud y hoy está aspirando a ser gobernador de La Guajira. Debe haber elecciones atípicas dentro de muy poco tiempo. ¿Por qué quiere ser usted gobernador si este fue alcalde? Nosotros tenemos una responsabilidad histórica y además una responsabilidad como habitante del departamento, y es el rescate de La Guajira. El rescate no significa la competencia política en sí, sino la recuperación de las condiciones de existencia del pueblo de La Guajira y también el desarrollo humano de todos sus habitantes. Bueno, dentro de sus propuestas, ¿qué se propone usted en La Guajira? Lo fundamental en la crisis del departamento de La Guajira es la crisis del individuo. Nosotros queremos contribuir a la formación de un guajiro con otros valores éticos, con un nivel de conocimiento formal mucho más alto, más conocimiento en ciencias, con una visión más universal de los problemas sociales y también con unos principios éticos, sobre todo de la solidaridad, del respeto al derecho ajeno y del respeto de la propiedad pública, que es la propiedad de todos. Bueno, La Guajira es un departamento fronterizo, la península, la hermosa península de Mi Guajira. Departamento fronterizo, tiene problemas en Maicao. Maicao es un municipio que en estos últimos años ha habido crisis. ¿Usted qué le propone a los habitantes de este municipio? Yo pienso que se debe contribuir a la estabilidad de la frontera y hay que partir del elemento humano. La península de La Guajira es compartida por los guayú binacionales, son los habitantes ancestrales de la península de La Guajira, de los límites occidentales del Golfo de Coquibacoa o Golfo de Venezuela. Representan el 33% de la población del departamento, son más o menos 300.000, y la recuperación del departamento tiene que pasar por la reivindicación de las condiciones de vida de los guayú. Los indicadores que miden el desarrollo humano en todo el universo, en el departamento de La Guajira, su representación más crítica es la de los guayú: escolaridad baja, alta mortalidad infantil, pobre vinculación, desnutrición, que es consecuencia. Hay mucha hambre en La Guajira. Sí, que es consecuencia del nivel académico, pero también de la oportunidad laboral y de la formalización de la actividad comercial. Los guayú son muy importantes en el mediano y pequeño comercio, es como una especie de vocación étnica. Entonces, la reivindicación de los guayú es fundamentalmente en términos cuantitativos y además en términos culturales históricos es fundamental para la reivindicación de las condiciones de todo el departamento de La Guajira. Hay unos problemas específicos, como el problema del contrabando del combustible, que se ha convertido en un factor de violencia, en un determinante de los índices negativos de violencia, de homicidio y de otro tipo de delito en la región, y eso tiene mucho que ver con la política binacional. Hay unos convenios marcos firmados por los gobiernos, pero también hay unas relaciones históricas que pueden facilitar una armonía y una disminución de los índices de violencia y una distribución más justa de los dineros y las ganancias que genera el combustible en el departamento de La Guajira. Yo pienso que ese es un tema fundamental. El de Maicao como comercio... ¿Por qué solución le plantea? Yo pienso que debe haber una relación más armónica entre el gobernador de La Guajira y el gobernador del estado Zulia, que permita hacer un control más eficiente del comercio ilegal, que haga más justo la distribución de la gasolina legal que penetra de Venezuela hacia Colombia a través de las cooperativas guayú. Las cooperativas guayú han sido controladas y manipuladas por actores incluso que no son regionales, incluso que no son étnicos. Entonces, pienso que uno de los temas importantes es eso. El otro tema es el énfasis en inversión social en la población fronteriza. Y el énfasis en la inversión social tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con el suministro del agua. Y el tema de la desnutrición en los guayú, que es un tema histórico, no es de este momento, se agrava por la crisis fronteriza, pero es histórico, tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con la generación de los alimentos que se producen.
el principio fundamental de la seguridad alimentaria es la producción. No puede ser, no debe ser, técnicamente no puede ser una excusa la infertilidad de la tierra o la baja precipitación pluviométrica del departamento de La Guajira. Es posible hacer producción y seguridad alimentaria en la parte más árida de La Guajira con tecnología adecuada. Maicao tiene un problema mucho más complejo que tiene que ver con la política internacional de narcóticos que viene de los Estados Unidos. Usted sabe que hay dos tendencias universales para el control del comercio y la producción de psicotrópicos, de droga, como dice la gente, y uno es represivo y otro es persuasivo. Maicao tiene una dificultad y es que las políticas internacionales de control del narcotráfico consideran a Panamá y a Maicao como puntos importantes de lavado. Entonces Maicao se convierte en un tema nacional para las políticas, las nuevas políticas de control de los psicotrópicos. A Maicao los indican de lavado. Mientras las medidas de control sean represivas, Maicao va a tener inestabilidad. Usted recuerda que hace unos años, más por orden de las políticas internacionales que de las políticas nacionales, cerraron toda la banca en Maicao. Pero Maicao es una localidad de vocación comercial. Maicao debe ser un tema importante para resolver sus dificultades en la discusión de las nuevas políticas de control de psicotrópicos en el país y en América. Y hay que fortalecerlo también en el tema de la competencia, ¿sí? Maicao debe tener unas infraestructuras y unas propuestas comerciales que sean competitivas con el resto de los centros comerciales del país donde se distribuyen productos extranjeros. Mejorarle su infraestructura, mejorar la formación del pequeño y mediano comerciante de Maicao, pero también que Maicao sea un tema importante en la nueva política de control de comercio y producción y exportación de psicotrópicos, porque mientras a Maicao se le mantenga esa estrella negra, va a tener unos controles que atentan contra los intereses de los comerciantes justos, de los comerciantes honestos y de los comerciantes éticos que existen en Maicao, porque también los existen. De verdad que sí, la gente de Maicao tiene una vocación comercial, hay algunos que se dedican a actividades ilícitas y obviamente pagan justo por pecadores. Una buena propuesta que hace usted, doctor Gómez. Bueno, y adicionalmente el sur de La Guajira, la famosa provincia, las propuestas suyas. El sur de La Guajira merece la reactivación de su vocación agropecuaria. Antes de la apertura económica que afectó la producción arrocera del sur de La Guajira, que era importante en la cuenca del río Ranchería, la producción de algodón, porque no solo en el municipio de Riohacha, Maicao se cultiva algodón, sino en el sur, particularmente en el municipio de San Juan. La producción de maíz, el maíz fue un cultivo importante, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, como un elemento fundamental para la dieta en todo el departamento. Antes de la apertura y antes de iniciarse la explotación a cielo abierto del proyecto del Cerrejón, el Producto Interno Bruto de La Guajira tenía un porcentaje representado en más o menos el 60% en la producción agropecuaria. La Guajira fue una despensa importante para la exportación de ganado vacuno en pie y tuvo una exportación absolutamente legal hasta los años 50, mientras el gobierno nacional mantuvo una oficina de visado de la condición de salud del ganado que se exportaba, pero el gobierno nacional retiró esa oficina y de hecho el comercio, la exportación de los guajiros hacia el estado Zulia se volvió ilegal. Entonces eso también tiene que ver con las políticas nacionales, como renglones de la economía que han sido importantes, que han sido tradicionales, entran en la ilegalidad en la medida en que el gobierno nacional centralista toma decisiones que atentan contra los intereses de la región. Fundamentalmente para el sur es reactivación, fortalecimiento de la actividad agropecuaria, que es la vocación económica más importante en el sur de La Guajira. Agropecuaria y también minera, ¿no? Bueno, la minera es nueva, ¿no? La minera es la gran minería a cielo abierto, que usted sabe que está cuestionada no solo en Colombia, sino en todo el planeta.
Es un tipo de extracción que genera poco empleo y que genera mucho daño ambiental. Sin embargo, nosotros tenemos... mucho daño a la salud, ¿usted que es médico? Claro, sí, al aire, al agua, a la tierra y de allí pues a todos los seres vivos. Pero nosotros tenemos una claridad, nosotros no podemos ser a ultranza enemigos de la minería. La minería ha sido un elemento muy importante para el desarrollo humano y la minería se puede hacer de manera técnica con unos elementos y un rigor que pueda minimizar los efectos ambientales y los efectos humanos. Yo pienso que hay una responsabilidad del departamento y es que en el caso de La Guajira y otros departamentos, los organismos de control ambiental, las corporaciones han sido laxas. El simple hecho de ser rigurosos con la normatividad existente mejora la cosa ambiental y minimiza los efectos negativos que puede producir la extracción. El otro tema que tiene que ver con el departamento y la minería también es de la política nacional, que es la recuperación de las regalías, porque es una compensación a los daños y a los riesgos que tienen las explotaciones mineras en cualquier parte del país. Ustedes les hizo mucho daño la desconcentración de la regalía, ¿no? Claro, es que las regalías... Pero también se la robaban. Pues sí, hay un problema ético y un problema hay muchos políticos ricos con mansiones en Miami, con yates, a punta de regalías. Eso es cierto, con punta de regalías y de Salucop y de puertos de Colombia y de todo eso. Pero hay dos cosas. Hay un problema ético y nosotros, digamos, las personas democráticas del departamento de La Guajira, que no hemos estado incursos en delitos de manejo del erario público, reconocemos que ha habido robo de las regalías, como dice la gente, así de manera descarnada y directa. En la administración del 2008 al 2011 ejecutó más de 2 millones de pesos de regalías y eso no se ve. Entonces no se puede ocultar el despilfarro, el desorden administrativo, el delito en la ejecución de esos recursos. Por ejemplo, pero José, lo que tú decías de la regalía y la descentralización también es importante, porque la descentralización se hace realidad si el ente territorial tiene recursos. Y los recursos fundamentales de los entes territoriales de La Guajira, no solo de la gobernación, sino de varias alcaldías, eran las regalías. Entonces, es un tema que tiene que ver con la política nacional, pero también tiene que ver con el reclamo y con la justicia regional, y también tiene que ver con la ética de los funcionarios que han manejado y que todavía manejan un porcentaje reducido de regalías, pero aún lo manejan. Bueno, la historia habla de quienes hicieron mal uso de las regalías. Por ejemplo, Riohacha no tiene agua y en el desierto de La Guajira, Puerto Bolívar, hay agua y antes no la había. O sea, ha hecho falta voluntad para lograr que Riohacha y muchos municipios de La Guajira tengan servicio de agua potable. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Luis Eduardo Gómez Pimienta, Lucho Gómez, exalcalde de Riohacha, ex viceministro de Salud, quiere ser gobernador del departamento de La Guajira. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30. Ya volvemos.